Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino. Hoy venimos a darles buenas noticias porque tras una Semana Santa en la que las precipitaciones han sido las protagonistas, los pantanos gozan de muy buena salud. Es el caso del sistema Carrión, pero también el Pisuerga comienza a ver la luz tras 2 años muy malos de sequía. Hoy vamos a hablar con el presidente de la comunidad de regantes del canal del Pisuerga, que nos va a contar cuáles son las perspectivas para esta campaña de riego 2024. Bienvenidos. El pasado mes ha sido en la provincia de Palencia un marzo más húmedo de lo normal y ha presentado en algunas jornadas temperaturas máximas muy altas para esta época del año. En áreas de la franja central de la provincia se han superado los 90 litros por metro cuadrado, como los recogidos en la estación meteorológica de Villalbenga de la Vega, una de las 8 que gestiona el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL. De hecho, la concatenación de 2 meses seguidos relativamente húmedos, febrero y marzo, ha demorado algunas labores del campo que se encuentran retrasadas para algunos cultivos de temporada. Por lo que respecta a las temperaturas, destaca la máxima de 26,8 grados registrada en la estación de Fuentes de Nava. También se superaron los 26 grados en Torquemada y Villamuriel de Cerrato. Las abundantes precipitaciones de los últimos meses han mejorado de manera sensible las reservas de agua de los embalses de la provincia de Palencia. El sistema Pisuerga entra en abril con más del 61% de su capacidad total de embalse, mientras el sistema Carrión supera el 90%, según datos de la Confederación Hidrográfica del Duero. Sin duda es una buena noticia ante la próxima campaña de riego, que oficialmente ha empezado este 1 de abril, si bien no se hace aún uso del regadío debido a las abundantes precipitaciones invernales. En el sistema Pisuerga es muy importante la mejoría del embalse de Aguilar de Campoo, que ya supera el promedio de la última década a estas alturas del año. Prácticamente desde hace 3 años, la primavera de 2021, Aguilar no superaba ese umbral. Este embalse supone el 78% del almacenamiento total del sistema Pisuerga y más de la mitad de la capacidad de los 5 embalses palentinos. El pasado día 1 de abril comenzó la campaña de riego 2024 en la cuenca del Duero, una campaña que a priori se presenta bastante buena, al menos por las lluvias caídas durante estas últimas semanas. Vamos a hablar de precisamente esas previsiones y de cómo está la situación con el presidente del sistema Pisuerga Bajo Duero de la comunidad de regantes, con Alberto Nebreda. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Decíamos que bueno, parece que este año se presenta un poco mejor, bastante mejor diríamos que el anterior, ¿no es así? ¿Cuáles son esas perspectivas de cara a esta campaña de riego? Bueno, pues aunque a lo largo del invierno, concretamente el sistema nuestro, el sistema Pisuerga, pues ha ido almacenando agua de una forma demasiado lenta para nuestras necesidades, yo creo que finalmente nos encontramos en unos números bastante satisfactorios para hacer frente a una nueva campaña de riego. Nada que ver con estas 2 últimas campañas pasadas, que hemos tenido poco más de la mitad de la dotación. Yo creo que ahora mismo, actualmente, con los números que tenemos, con el volumen de agua embalsado, pues podemos dar prácticamente por hecho una campaña normal. Qué buena noticia. Vamos a hablar de esos números. A día de hoy, ¿con qué capacidad cuentan? Y no sé si ya tienen la dotación asignada por parte de Confederación Hidrográfica del Duero. Sí. En el pasado mes de marzo tuvimos la primera junta de explotación para hacer las primeras estimaciones de la nueva campaña de riego, en la cual se nos propuso una asignación de 4.500 metros cúbicos por hectárea, que son más que lógicamente estas 2 últimas campañas que hemos pasado. Pero nosotros estimábamos que eran escasas porque, aunque sí que es cierto que el volumen en el pantano no era el suficiente, pero entendíamos que los ríos y todos los sistemas que giran alrededor del río Duero iban a mantener el río en unas condiciones óptimas para extraer de él bastante más cantidad de agua de lo que estimaron oportuno. Entonces nosotros exigimos que no se nos diera una cantidad inferior a los 5.000 metros cúbicos por hectárea, a lo cual desde la parte de Confederación pues se negaron. Afortunadamente el tiempo ha pasado, las lluvias han seguido aportando más agua al sistema y el sistema ha seguido creciendo.
aparte del consumo que no se ha hecho porque lógicamente no ha sido necesario regar. En la actualidad nos encontramos con un volumen de agua mayor embalsado, por encima del 60%, y sin ninguna necesidad de agua en el campo, con lo cual estimamos que prácticamente esos 5.000 metros cúbicos que nosotros estimábamos al principio incluso se pueden rebasar y podemos contar con una campaña prácticamente normal. De hecho, Alberto, tienen previsto reunirse el próximo día 10, ¿no? De nuevo se reunirá esta Junta de Explotación. ¿Van a reivindicar esos 5.000 hectómetros? Pues por supuesto que vamos a ratificar nuestra propuesta de esos 5.000 metros cúbicos por hectárea, e incluso si haciendo los números, llegado el día 10 de abril, dan para más, pues más solicitaremos. Que también tiene que entender la gente que es un poco profana en este mundo, que pedir más agua no significa gastar más agua. O sea, nosotros pedimos más agua para tener una garantía de sacar adelante nuestros cultivos, pero que al final el agua que se necesitará, el agua que se usará, será el que verdaderamente necesiten nuestros cultivos. O sea, ¿cuántas campañas hemos partido con una dotación normal, con una dotación incluso de 6.000 metros cúbicos por hectárea, y luego pues se ha gastado poquito más de la mitad? ¿Por qué? Porque el verano ha sido favorable, la climatología nos ha acompañado y luego las necesidades del cultivo son las que son. No hay por qué echar más agua al cultivo cuando no se necesita, porque aparte de ser perjudicial también tiene un coste para nosotros. Desde luego. Además, lo positivo de los regantes, ¿no?, de la comunidad del canal del Pisuerga, es que al contar con muchas hectáreas modernizadas, ustedes ahorran mucho agua, lo maximizan, por decirlo de alguna manera. Por supuesto. El riego por aspersión, que es el que utilizamos nosotros en nuestra comunidad mayoritariamente, en todas las hectáreas modernizadas, por supuesto, y en gran parte de las no modernizadas, optimiza el recurso y al final ahorra agua. Entonces nosotros podemos hacer más con menos. Y a la prueba está que los números resultantes campaña tras campaña pues hacen que cualquier cultivador de nuestra comunidad de regantes que haya hecho un plan de cultivos pues un poco acorde con la dotación que se nos asigna, pues siempre saca sus cultivos adelante. Eso pues es una garantía muy grande para el propio agricultor, desde luego. Sí, precisamente le quería preguntar cómo ha influido el hecho que estas dos últimas campañas pues hayan estado tan condicionados por esa sequía, por esa escasa dotación, que creo recordar que estaba en torno a los 3.500, ¿no? ¿Esto cómo ha condicionado a la hora de planificar esos cultivos? ¿Están los agricultores del canal del Pisuerga pues como más concienciados con este tipo de situaciones? Desde luego, porque al final la necesidad es la que nos obliga, ¿no? Hoy, afortunadamente, hay mucha información. Todos los regantes disponen de la página en la cual ven poco a poco y día a día el agua que tenemos almacenado, y calculamos más o menos en función de ello el agua del que podemos disponer, y bueno, pues poco a poco el regante a lo largo del año va haciendo su planteamiento de cultivos, de tal manera que si visibiliza que hay una mayor disponibilidad de agua, puede irse a cultivos de un mayor consumo con un mayor valor añadido, y si estima que no es así, pues acaso apostar por cultivos donde el consumo de agua sea menor. La ventaja para nosotros, que este año, en el cual hay un cultivo estrella, que es la remolacha, en el cual las azucareras han hecho una oferta muy atractiva para los cultivadores, para que se siembre en cantidad con unos cultivos con unos precios muy interesantes, pues hoy afortunadamente podemos decir que todas esas ofertas que se materialicen en los campos van a poder sacarse adelante, porque disponemos de agua para sacarlo adelante. Igual que la remolacha, puede ser el maíz, puede ser la alfalfa o puede ser cualquier cultivo en intensivo que gaste, que tenga unas necesidades hídricas importantes, porque no va a haber problema
para sacarles adelante. La verdad que es un gusto poder escuchar esto, ¿no? Que no va a haber problemas de agua, porque llevábamos 2 años lamentando profundamente pues esa escasez, esa falta de agua, que claro, no se podía hacer nada, era mirar al cielo y ver que no caía ni una gota. El año pasado fue, la verdad que pues, lo vivieron ustedes con mucha tensión. Pues para evitar esas tensiones, esa preocupación, esa falta de agua, ¿qué le parece que tendrían que hacer pues, los organismos que tengan competencias, ¿no? Pues para garantizar que los agricultores pues, no tengan que estar sufriendo, ¿no? Cada campaña de riego? Yo creo que debería de empezarse por una concienciación y mentalización un poco de la sociedad. A menudo se habla de que el gran consumidor de agua es la agricultura, y es cierto, pero la agricultura no es un problema, la agricultura es la solución que nos aporta para darnos los alimentos que necesitamos, para darnos esos alimentos de calidad y en cantidad suficiente para que seamos, en la medida de lo posible, lo más autosuficientes. Entonces, yo empezaría por esa mentalización para que verdaderamente asuman de que lo que nosotros pedimos, aparte de que es necesario para nuestra forma de vida, porque es la que hemos elegido para sacar adelante a nuestras familias, también revierte en la sociedad, mediante, bueno, lo que te acabo de decir, aportar unos alimentos de calidad que nos den esas garantías que también nosotros exigimos. Estos meses atrás ha habido infinidad de movilizaciones y el sector se ha movilizado no por placer, no por gusto, se han movilizado porque realmente, concretamente en este tema, existe una competencia brutal desde unas materias primas que nos vienen del extranjero, que nos vienen en cantidad y muchas veces no en la calidad que nosotros exigimos. Entonces, deben entender que esta reivindicación que hacemos agricultores, que hacemos regantes, debe ser atendida y en la medida que se pueda, con los recursos que tengamos en cada momento, en cada campaña, tiene que ser atendida en el mayor grado posible, porque en ello va nuestra calidad de vida. Desde luego, la calidad de vida de toda la sociedad. Por supuesto. Alberto, ya centrándonos un poco como agricultor, ¿no? Más allá también de presidente de la comunidad de regantes del canal Pisuerga, Bajo Duero. Alberto, ¿cómo se plantea este año? ¿Qué tal, qué previsiones, qué tipo de cultivos son los que ha optado? Nos hablaba de la remolacha por esas garantías, ¿no? De las azucareras, ya el año pasado dio ese precio pues, atractivo. Además de remolacha, ¿por qué cultivos apuestan este año en la zona de Astudillo? Bueno, al final la variación en cultivos no suele ser mucha, porque más o menos todos los agricultores, todos los regantes procuran atender pues, a unos cultivos, valga la redundancia, que entienden, que comprenden, que todos los años han atendido. Entonces el maíz sigue siendo un cultivo interesante, la alfalfa va a ser también un cultivo muy interesante y también, bueno, pues poco a poco estamos viendo cómo algún cultivo nuevo y cómo hasta un segundo cultivo se implantan en nuestra comunidad. O sea, cultivos como la colza están cogiendo su terreno, también se están haciendo algunos temas puntuales en cuanto a la soja. Y los segundos cultivos, como te decía, después de un forraje, pues se está colocando un maíz, se está colocando un girasol también. Entonces, estamos viendo cómo nuestros regantes cada vez se profesionalizan más y bueno, pues es muy interesante cómo está evolucionando el regadío en estas zonas donde se moderniza, porque cada vez más y cada vez mejor se ven cultivos más bonitos, mejor atendidos y con mayor producción. Bueno, estas lluvias me imagino que habrán condicionado un poco las labores en el campo. Alberto, están retrasando un poco las labores. ¿En qué punto se encuentran? Sí, bueno, pues en cuanto al regadío, pues por un lado todos los cultivos implantados están sin la necesidad ninguna de agua, porque ahora mismo estamos a plena capacidad de campo y no necesitamos ningún aporte. Se han hecho bastantes siembras de remolacha ya. Es más, incluso esta propia semana podríamos tener que estar atendiendo ya algún pequeño riego de nacimiento en la remolacha, una cosa un poco curiosa, pero que es posible que se dé.
Y bueno, pues también otras parcelas que no se han sembrado todavía porque el agricultor no lo ha estimado oportuno o porque simplemente la parcela no estaba en condiciones por exceso de humedad, pues un poco a la espera de que el tiempo mejore y poder entrar a ellas y seguir implantando los cultivos nuevos. Estamos a tiempo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues con estas buenas noticias, la verdad que es muy agradable volver a hablar con usted y dar buenas noticias, porque el agua siempre pues, es el recurso más valorado, más necesario, y este año hay agua. Pues yo también me alegro, pues porque no es agradable tener que salir, además hablando con vosotros, para solamente dar malas noticias. También es satisfactorio y es gratificador hablar con vosotros y poder dar buenas noticias. Este lunes 1 de abril se ha abierto el plazo para solicitar la devolución de parte del impuesto de hidrocarburos que grava también el gasóleo agrícola. La agencia tributaria devuelve previa solicitud parte del impuesto del gasóleo B que se haya consumido en las actividades agroganaderas en el ejercicio anterior, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. La solicitud puede presentarse a lo largo de todo este año. Generan derecho a devolución los consumos de gasóleo de tractores y maquinaria agrícola usados en la agricultura, la ganadería y la silvicultura, así como el de los motores de los aparatos y bombas de riego. El importe de la devolución del Estado se acerca a los 6,4 céntimos de euros por cada litro consumido. El Departamento Fiscal de Asaja Palencia recuerda a los beneficiarios de esta devolución que es obligatorio poseer las facturas que acrediten los suministros de gasóleo incluidos en la solicitud, unas facturas que el interesado debe conservar durante 4 años. Las lonjas vienen registrando las últimas semanas un cambio de tendencia en la cotización del cereal. Caso de confirmarse, estas producciones podrían haber tocado suelo tras perder en torno a un tercio de su valor el último año, en torno a 100 euros por tonelada. El maíz seco ha recuperado en la lonja de León el listón psicológico de los 200 euros por tonelada, al igual que la cebada, pero este cereal va recuperando su valor más lentamente. El trigo cotiza en la lonja leonesa por encima de los 210 euros por tonelada. La avena, un cultivo que en esta campaña de 2024 aumenta en superficie, también se une a la recuperación y ronda los 270 euros por tonelada. El alza del maíz responde a un momento internacional de revalorización. La primera estimación de siembras en Estados Unidos, difundidas esta semana por su Departamento de Agricultura, hablan de un 4,8% menos de superficie de maíz, por lo que cabe esperar que continúe su revalorización. El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha informado que los últimos días de marzo y primeros de abril abonará a los agricultores beneficiarios en sus cuentas bancarias la ayuda extraordinaria para compensar las dificultades debidas a la sequía y a la guerra de Ucrania. El importe de la ayuda se aproxima a los 20 euros por hectárea en la provincia de Palencia, considerada por el Ministerio de Agricultura entre las de afección media por la sequía del pasado año. El pago por parte del organismo ministerial se libra tras verificar que los solicitantes se hallaban al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Asaja Palencia recomienda a cada solicitante que verifique cuanto antes si figura en el listado y si ha recibido el pago. En caso contrario, si la exclusión se debe a no estar al corriente de esas obligaciones, se dispone hasta el viernes 19 de abril para subsanar las deficiencias. Asaja Palencia ha organizado un curso de gestión eficiente en el manejo de GPS y agricultura de precisión que se impartirá del 8 al 12 de abril en horario de mañana. Esta acción formativa, que está cofinanciada al 55% por la Unión Europea a través del FEADER, tiene una duración de 25 horas lectivas y la matrícula es gratuita. Se impartirá en Magá de Pisuerga y se ofrecen 28 plazas. La fecha límite para recibir solicitudes es este viernes 5 de abril. No obstante, Asaja aconseja a los interesados inscribirse para las futuras ediciones de este mismo curso. El objetivo de esta acción formativa, que se desarrollará de manera presencial en el Centro Cultural de Magá de Pisuerga, es formar a los agricultores y sus familiares en el buen uso de la tecnología como los equipos de GPS, así como su aplicación en la agricultura de precisión. La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia ha manifestado su respaldo al sector agroganadero y a los profesionales de este ámbito en Castilla y León y de España. Asaja ha agradecido el apoyo de este centro de la Universidad de Valladolid. Valora además el comunicado público donde reconoce la situación extremadamente compleja y crítica en los últimos años que pone en peligro la viabilidad de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas. La escuela subraya que la producción agraria es un pilar de la economía española, fundamental
fundamental en la estructura social y económica de Castilla y León y necesita el máximo apoyo para que se mantenga rentable económica y medioambientalmente. La organización agraria coincide con el centro universitario en que tanto el mundo rural como el urbano desaparecerían sin la agricultura y la ganadería, y también en la necesidad del sector para fijar población en muchas zonas de España. Hoy les vamos a informar de varios plazos para modificar seguros y quien nos lo va a contar, como siempre, es Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas. Bueno, ¿de qué seguro se trata y qué plazos son los que hay que tener en cuenta? Pues Asaja ya venía en los últimos meses reclamando esa ampliación del plazo de modificación de seguros herbáceos, porque bueno, al final este año es un año complicado, es un año en el que las lluvias no están dejando hacer las labores de manera como se quisiera. Además, todo esto se complica con las normativas de la PAC que nos están saliendo a última hora, casi que cuando la gente ya tenía hecha un poco las decisiones de siembra, nos quitan los barbechos. Y bueno, pues desde Asaja siempre hemos reclamado este año que nos ampliaran ese plazo de modificación de seguros. Nos lo han ampliado al final, pasa desde el día 1 que estaba antes, ahora pasa al día 10 de abril. Y además, pues el plazo para dar parte por no nascencia también nos lo han ampliado desde el día 1 hasta el día 10. El día 10 también hay que recordar que cumple o que acaba el plazo para hacer el seguro de remolacha con la cobertura de no nascencia. Cobertura importantísima dentro del cultivo, porque al final es un poco, digámoslo así, uno de los riesgos, el riesgo fundamental, el principio del cultivo, la no nascencia del cultivo. Y bueno, pues eso yo creo que es una cobertura bastante importante, la reposición por no nascencia. Sí es cierto que te obliga a resembrar la remolacha, pero bueno, la verdad es que con la indemnización pues es bastante más llevadero esa resiembra. Por tanto, del 1 al 10. Efectivamente, hemos ampliado el plazo del 1 al 10. Llega el momento de despedirnos de ustedes. Esperamos contar con su presencia, ya saben, el próximo jueves para hablar de los temas que les interesan de la agricultura y la ganadería. Hasta entonces.